Damas y caballeros, Dios les bendiga a todos. Yo soy el licenciado Carlos de Morales y le doy la bienvenida al canal del Abogado de la Verdad. Hoy es 25 de junio del año 2024 y esta es la edición número 49 de su programa Hablando Claro. Y quiero hoy hablarles de Puerto Rico, porque Puerto Rico es bueno. Tenemos las playas más extraordinarias. Mis favoritas son las de Guánica, como ustedes saben. Pero también tenemos montañas extraordinarias. Yo viví en Ay Bonito, viví en Orocovis, lugares extraordinarios, hermosísimos. Tenemos terrenos agrícolas que producen todo tipo de frutos. Tenemos uno de los recursos más importantes en el mundo, que es el agua. Una de las cosas que en las escuelas le han enseñado mal y le siguen enseñando mal a nuestros niños y jóvenes y nos programan con falsedades y con mentiras y con engaños. Nos programan la mente pensando que Puerto Rico es un lugar que no tiene recursos. Falso. Nos programaron la mente desde pequeños diciéndonos que Puerto Rico es una islita pequeña, que aquí no cabemos, que aquí no hay recursos. No, mire, Puerto Rico es bien grande. Móntese en un carro y déle la vuelta a Puerto Rico a ver si Puerto Rico es pequeño. O hágalo de otra manera. Váyase en bicicleta y trate de correr toda la isla. O cruzar todas las montañas. A ver si es verdad que Puerto Rico es pequeño. No. Puerto Rico es un lugar grande. Puerto Rico es un lugar extraordinario. Puerto Rico no le tiene que envidiar nada a ningún país del mundo. Diciendo, Puerto Rico es la isla de Cordero. El escudo de Puerto Rico es un cordero sentado sobre un libro con 7 sellos, y eso tiene un simbolismo espiritual extraordinario. Puerto Rico es un lugar especial para Dios. No tengan duda de eso. Puerto Rico es uno de los países que produce una música extraordinaria, que produce mucha arte. Hay muchos artesanos. El puertorriqueño, el hombre y la mujer puertorriqueña es un ser talentoso, lleno de belleza. Nosotros tenemos un ADN de sangre taína, pero también tenemos un ADN de sangre española, pero también tenemos un ADN de los hebreos negros que llegaron del África, sí. Y de esa historia en algún momento les hablaré. Porque Puerto Rico y también América y el Caribe y América Latina y también América del Norte recibió millones de africanos que eran hebreos y que llegaron a estas tierras. Sí, eran hebreos los esclavos que llegaron a Puerto Rico. Tenemos mucha gente en Puerto Rico que es temerosa de Dios. Eso es una característica de esta isla. Sí, en Puerto Rico hay mucha violencia. Sí, en Puerto Rico hay mucha corrupción. De eso hablo más adelante. Pero Puerto Rico es un lugar en donde hay mucha gente que ama al Creador de los cielos y la tierra. Hay mucha gente en Puerto Rico que ama a Dios, que cree en Dios, que cree en un Creador de los cielos y la tierra. Y que tienen temor de Dios. Y ciertamente tenemos unos graves problemas en la teología con los cuales hay que trabajar. Ciertamente hay un montón de religiosidad y de tradiciones y de cuestiones que necesitan la intervención del Espíritu de Dios y que necesitan de que entremos en esa búsqueda de la verdad y de esa profundidad con Dios. Pero aparte de ese aspecto, ¿verdad?, que es más de la cuestión teológica, de la cuestión del conocimiento, aparte de eso que hay que trabajar, Puerto Rico es un lugar en donde hay mucha gente que ama a Dios y Dios lo sabe. En Puerto Rico Dios tiene muchas ovejas que escuchan su voz y siguen su voz. Y yo les digo, faltan muchos por llegar a ese redil, porque en Puerto Rico hay muchas ovejas que se han extraviado. Y ustedes saben por qué se han extraviado: por culpa de la misma religiosidad, por culpa de las tradiciones. Pero ese es otro problema con el cual hay que trabajar y podríamos hablar en otros videos de ese importante tema, de aquellos que se han alejado como el hijo pródigo, pero Dios los está llamando.
porque llegó el tiempo del arrepentimiento y de la reconciliación con Dios. Reconciliaos hoy con Dios. Así dice el apóstol Pablo. Los que estamos aquí en Puerto Rico tenemos que ser agradecidos. Tenemos que aprender a apreciar lo que tenemos. Debemos agradecer al Creador que básicamente en Puerto Rico no pasamos hambre. Aquí hay alimento, aquí hay abundancia y a pesar de que tenemos un serio problema con la agricultura, ¿verdad? Y ese es otro gran tema, porque el 80% de lo que consumimos viene de afuera. Pero independientemente de dónde viene, que es un problema con el cual hay que bregar, lo cierto es que aquí en Puerto Rico todavía hay abundancia de pan. Tenemos techo. Son muy pocos los puertorriqueños que no tienen un techo y de hecho hay mucha gente que anda por ahí que se llaman, ¿verdad?, de ambulantes, que son de ambulantes por elección porque realmente si se lo proponen y con un poco de esfuerzo de ellos, ¿verdad?, y de las comunidades y del Estado, del gobierno, pueden conseguir un techo. En Puerto Rico la inmensa mayoría tiene un buen techo donde vivir. Puerto Rico es un lugar en el cual tenemos muchas más libertades que otros lugares del mundo. Y vuelvo a mi ilustración y a mi cuadro, ¿verdad? Esta artesanía tan bonita que me trajo mi sobrino de su viaje misionero a Cuba que hizo recientemente, como ya les he contado en videos previos. Y me trajo esta artesanía de, ¿verdad?, una estampa de Cuba. Porque yo quiero recordar eso. Yo no me quiero olvidar de que este es un lugar en el que el Señor me ha permitido a mí vivir y crecer aquí en Puerto Rico, en donde hay muchas más libertades que en otros lugares del mundo. Y tenemos que agradecer eso. En Puerto Rico no andan asesinando a los creyentes por sus creencias religiosas, ¿verdad que no? ¿Ven mi punto? Hay unos problemas de violencia, sí, ¿no? Tenemos que ir en contra de eso. ¿Sí? Pero esos son momentos muy específicos, situaciones muy específicas en donde se forman conatos de violencia. Pero hasta el sol de hoy en Puerto Rico no andan matando a los creyentes por ser creyentes, que están tratando de convertir en delito la predicación de la palabra, sí, pero hasta el sol de hoy podemos predicar el evangelio, podemos hacer llamados al arrepentimiento, podemos hablar de las escrituras, ¿verdad?, de la Biblia, de la revelación de Dios, libremente. En otros países no. En Cuba, usted no tiene ese nivel de libertad religiosa. En otros países del mundo, a los creyentes los están persiguiendo y asesinando y matando. En muchos países del mundo, no en pocos, en muchos países del mundo. Pero en términos generales, en Puerto Rico hay libertad de movimiento. Usted quiere ir para la playa, se va para la playa. Usted quiere ir para la montaña, se va para la montaña. Usted quiere ir para la tienda, se va para la tienda. Aquí hay libertad. Aquí hay libertad de movimiento. Y eso hay que agradecerlo. Vamos al aspecto del liderato. Hay muchos líderes en el gobierno, pero también en el ámbito de las empresas privadas y muchas de estas instituciones sin fines de lucro que tienen ciertas agendas. Hay muchos líderes de estos que se han dedicado a destruir a Puerto Rico espiritualmente y económicamente. Tenemos un grave problema de ética y de moral en nuestra clase política y en nuestra clase empresarial. Yo hablé de eso en 2 presentaciones que hice la semana pasada en el Christian Television Network International, CTNI,
y en blessing.fm, en esos dos foros, gracias al doctor Marte, pude participar y hablamos del tema de la ética y de la moral en la política. Y de hecho, en el programa de Blessing tuve el honor de compartir ese foro con la doctora Angie González Morales, a quien tuve el gusto de conocer. Y estábamos hablando de ese tema en el contexto de cómo, ¿verdad?, cómo la ética y la moral afecta la manera en que los creyentes se acercan a la política desde el punto de vista de cuando entran en posiciones políticas, y también entramos en la discusión en un momento dado de cómo los creyentes deben de utilizar su voto, ¿verdad? Y cómo la ética y la moral tiene que ser un criterio fundamental en el ejercicio del voto. Pero entonces este problema de la ética y de la moral en cuanto a nuestra clase política es en esencia lo siguiente. La ética tiene que ver con la ciencia normativa, o sea, ética tiene que ver con cuál es la norma o cuáles son las normas, las leyes, los reglamentos que establecen cuál es la conducta aceptable socialmente. Mientras que la moral se refiere a la conducta, es decir, cuál es la conducta que una persona percibe y cuál es el problema serio que tenemos en Puerto Rico de ética y de moral. Primero, que hay ciertos aspectos de la ley que no son buenos, que promueven la perversidad, que son contrarias al orden de la ética de Dios. Como yo dije en el programa en CTNI, la ética de Dios, la ética divina, la ética del Creador, la ética de la creación. Hay normas y hay estados de derecho en Puerto Rico y en Estados Unidos que son contrarios a la ética de Dios. Eso por un lado. Y por otro lado, en el aspecto moral, tenemos un serio problema de corrupción gubernamental. Ustedes lo saben. Y esto no es de ahora, esto es viejo, pero cada vez se pone peor. A esos líderes que se han dedicado a corromper a Puerto Rico, porque mire, los políticos en Puerto Rico se han dedicado a corromper a Puerto Rico. Y hay un montón de gente en la empresa privada y en instituciones sin fines de lucro, etcétera, que también se han dedicado a corromper a Puerto Rico, económicamente y espiritualmente. A esos líderes les digo algo. El creador de los cielos y la tierra es el dueño de esta isla de Puerto Rico. Dios conoce quiénes son y también conoce esas agendas malignas de destrucción. Dios las conoce. No olviden, esta es la isla de Cordero. Dios traerá toda obra a juicio. Políticos, escuchen bien. Gente que está en esta agenda, escuchen bien. Dios traerá toda obra a juicio. Y los que andan en la agenda del mal darán cuenta al Dios de los cielos, tarde o temprano. Como a Belsasar. ¿Recuerdan el caso de Belsasar? Le hace el libro de Daniel. Como a Belsasar, Dios ha visto a estos líderes políticos y a gente de esas élites que viven en esta isla, que se dedican al mal, que se dedican a robarle a los pobres, que se dedican a destruir la naturaleza, por eso, que se dedican a promover el pecado, la maldad, la corrupción. A los que usan el Departamento de Educación para corromper con inmoralidad a nuestros niños y nuestros jóvenes, yo les digo hoy, Dios desde lo alto los está velando. A los que han usado y quieren seguir usando al Departamento de Salud, sí, porque el Departamento de Salud es parte del Estado, es parte del gobierno, es parte de la clase política.
¿Ok? No olviden eso. A los que quieren seguir usando al Departamento de Salud para seguir envenenando a la población, que quieren seguir destruyendo la salud del pueblo, investiguen. Hay mucha información que está demostrando lo que pasó en el año 2020 en adelante. Los que quieren seguir usando el Departamento de Salud para seguir envenenando a la población, que quieren seguir destruyendo la salud del pueblo, que quieren seguir utilizando la hechicería del mal llamado medicamento, sean pastillas, sean líquidos o sean esas pequeñas espadas, el que lee entienda. Que lo hacen por dinero, por ganancia económica, porque están abominando a Dios con la idolatría del dinero. A esos yo les digo, Dios los está mirando. A Pierluisi y a Mellado y a muchos otros, incluyendo doctores, hospitales, gente de los negocios, que se dedicaron a perseguir, a quitarle los derechos a la gente, a obligarlos a hacer lo que no querían hacer con su cuerpo. Ustedes saben de lo que yo les estoy hablando. A Pierluisi y a Mellado y a todos estos bandidos que persiguieron al pueblo, que le han hecho un daño terrible. Hay personas conocedoras de este tema que han utilizado la palabra genocidio para referirse a todo esto que ha ocurrido. A ellos yo les digo, arrepiéntanse. Pierluisi, Mellado, arrepiéntanse antes que el juicio de lo alto caiga sobre sus cabezas, porque han sido pesados y han sido hallados faltos. Defiendan al pueblo. Políticos de Puerto Rico, defiendan al pueblo. Déjense de estar abusando del pueblo por ganancia económica o por intereses o por estar metidos en la agenda del mal, porque si es por corrupción moral, si es porque están metidos en la agenda del mal, mire, Dios tenga misericordia de ustedes, porque yo no los voy a condenar. Yo les hago el llamado al arrepentimiento. Si persisten en la agenda del mal, ustedes son enemigos de Dios y ustedes son enemigos de los creyentes en el ámbito espiritual. Y a los enemigos se le hace la guerra. Y yo desde este foro le hago la guerra espiritual a los enemigos de la agenda del bien. A los enemigos de Dios yo le hago la guerra espiritual. Y en la guerra espiritual, tarde o temprano, los que somos hijos de Dios, esa batalla la vamos a ganar. No esclavicen a Puerto Rico con agendas extranjeras, luciferianas. Pidan a Dios misericordia y pidan a Dios sabiduría, gobernantes de Puerto Rico, políticos de Puerto Rico. Los políticos corruptos que se han dedicado a destruir a Puerto Rico, arrepiéntanse. Al pueblo de Puerto Rico que se ha corrompido en el pecado, sí, porque hay corrupción moral y corrupción ética en el gobierno, pero también hay muchos en el pueblo, porque como bien dije al principio, que hay mucha gente buena que ama a Dios y sirve a Dios en Puerto Rico. Lamentablemente en Puerto Rico hay mucha gente mala que están metidos en la agenda del mal. Y les voy a decir algo, examínese,
O diga como dijo el salmista David: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino recto, por el camino eterno. Usted se tiene que examinar, porque aquí no hay puntos medios. Si usted no está en la agenda del bien, usted está en la agenda del mal. Al pueblo de Puerto Rico que se ha corrompido en el pecado, en la corrupción, en la idolatría del yo. Porque hay muchos en esa idolatría, la idolatría del yo. Esa es la doctrina de la nueva era. Ese es el helenismo que controla la cultura moderna. El Dios yo. El Dios del dinero. Están en la idolatría del yo, están en la idolatría del dinero. Yo les digo, arrepiéntanse y humíllense delante del Dios de los cielos y la tierra, para que alcancen misericordia y el oportuno socorro. Su bendición es y será sobre aquellos que le buscan. Dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 55, versículos del 6 al 8. Y cito la Reina Valera 60, que es la versión que estoy usando. Buscad a Yahuwah, a Jehová, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, a Yahuwah, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, dijo Yahuwah. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.